Sí. Gloria a Jesús, amén. Parece que con la Teletón todo el mundo, hasta los músicos, se quedaron rezangones. Bien, gloria a Jesús. Vamos a pedir en oración que el Señor respalde su palabra, amén. Así que cierra tus ojos, vamos a pedir la dirección de Cristo y que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón para entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos agradecidos que podemos estar hoy aquí, Señor. Hay muchos que ya no pueden, su tiempo se les acabó y por eso estamos agradecidos porque podemos venir y lo hacemos con alegría, con sencillez de corazón. Queremos recibir de ti, Padre. Enséñanos, Padre. Abre la mente y el corazón de mis hermanos para que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, Señor, y entiendan y se salven. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí alguna vez han levantado una oración o varias oraciones a Dios? Yo quiero ver manos levantadas. Me da igual si lo hiciste católicamente, evangélicamente, mormónicamente, porque Dios solo hay uno. La forma de llegar, bueno, pero ¿cuántos de aquí han hecho alguna vez una oración a Dios? Me levantan la mano, por favor. Yo creo que todos, hay algunos que no, pero yo creo que desde el fondo de nuestro corazón sí hemos clamado. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿te oye Dios a ti cuando tú levantas oración? ¿Estás seguro? ¿Tú estás seguro que cuando tú cierras tus ojos y levantas tu oración, tú estás seguro de que Dios te oye? ¿Amén? Tenemos que tener seguridad en eso porque la fe que Dios deposita en sus hijos es en que creamos en el que Dios ha enviado en Jesucristo. Y Jesucristo enseñó a sus discípulos diciendo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo daré. No nos va a dar todo lo que pidiéramos en su nombre. A mí mi hijo me viene a pedir algo, ya puede venir en el nombre del Rey, que si no va conforme a la voluntad del Padre, yo no le doy. Entonces, es la manera en que Dios quiere que nosotros pidamos a Dios, pero conforme a su voluntad, como explican otros muchos pasajes. Pero la pregunta es, ¿te oye Dios a ti? A través de la historia de la Biblia vemos hombres y mujeres que clamaron a Dios y fueron escuchadas sus oraciones, y conforme a sus oraciones, Dios obró en ellos. Génesis capítulo 16, versículo 11. Vamos a ver este pasaje. Este niño era hijo de Abraham por parte de Agar, que era su madre, una esclava. Él era hijo de esclavitud, mas el hijo de Abraham y Sara eran hijos de la libertad. Génesis 16, 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. Ismael significa Dios oye. Esta mujer le puso, pues un nombre a su hijo conforme a la oración que habían hecho. Ahora, vemos nombres que son muy extraños, nombres que, Dolores, por ejemplo, ¿no? Dolores que son, no sé si aquí se llama alguien Dolores, pero hay nombres que van acorde a situaciones. En la mayoría de los casos bíblicos, los hijos les ponían nombres conforme a la situación en la que ellos estaban viviendo. A veces ponemos nombres al azar. Cuando un hombre y una mujer se juntan, dice, pongámosle un nombre a nuestro hijo. Ya, vamos a internet. Y empiezan a buscar, a ver cuál es el que más rima, qué bonito queda este. Le buscan un nombre. Pero
en la mayoría de los pasajes bíblicos, estos hombres de Dios pusieron nombres que iban acorde a la situación. Y, por ejemplo, Benjamín, mi último hijo, se llama Benjamín porque es el último. Samuel fue el primero pedido a Dios. Y así casi todos los nombres que nosotros le hemos puesto a nuestros hijos es porque conforme a la situación que nosotros estábamos viviendo. Ahora, llamarás a su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Por eso yo pregunto, ¿te oye Dios a ti cuando oras? Yo sé que hay muchos que tienen esa incertidumbre en su corazón, yo lo sé, que a veces no tienen fe para creer que Dios les oye. Por eso ellos no se esfuerzan a veces ni siquiera en levantar oración en el culto, o ni siquiera levantan oración en su casa, o ni siquiera ya tienen fuerzas ni siquiera para orar, porque hay incertidumbre en su corazón y a veces no creen que Dios les escuche. Decimos amén porque es el orden establecido en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente todos dicen amén, pero ¿cuántos creen ese amén? Ese es el asunto. ¿Te oye Dios a ti? Y hay veces que no, que parece que estoy orando y parece como que Dios no me escucha. Parece como que lo que estoy pidiendo se alarga, que no se concede lo que yo estoy pidiendo. Me veo en situaciones donde oro al Señor y parece como que no sé si el Señor me estará oyendo. Pero Dios inclina su oído al clamor de sus hijos. Y supuestamente si yo soy hijo de Dios, pues obviamente tengo que poner en práctica la fe para creer que Dios me está escuchando. Que me conceda o no lo que le estoy pidiendo es otra cosa. Juan capítulo 9, versículo 31. Por ejemplo, dice, Juan capítulo 9, versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo su voluntad? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Yo muchas veces me preguntaba este pasaje, porque yo soy pecador, ya lo soy menos, pero antes lo era más. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo que tú no nos oyes? Si yo recuerdo que cuando yo era un pecador y estaba sentado en mi habitación allí fumando drogas, y resulta que yo clamaba a Dios en mi angustia, y tú respondiste a ese clamor. Yo no entendía este pasaje de cómo él dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Yo era un pecador empedernido, imagínate, un drogadicto, fornicario, mentiroso, ladrón, borracho, qué sé yo, todos los se podían aplicar a mi vida. Y sin embargo, cuando yo estaba en mi habitación, yo recuerdo que yo clamaba a ese Dios que me habían enseñado de pequeñito, en mi actitud y yo decía, no puede ser compatible esto, Señor. Si yo era un pecador y tú dices que tú no escuchas a los pecadores, ¿cómo es posible que aquí diga que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye? Claro, al principio no lo entendía, pero a medida que yo fui avanzando en el Señor, a medida que fui creciendo, lo llegué a entender. Porque, ¿qué fue lo primero que predicó Jesucristo cuando vino a la tierra? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, lo primero que Dios quiere ver en un corazón, no es un corazón fariseico, de decir, ya Señor, menos mal que yo no soy como esos cabros de allá. Yo doy el diezmo, me porto bien, tengo mi familia, soy trabajador, y empieza a justificarse delante de Dios. Y esa oración no llega a Dios. ¿Se acuerdan de la oración del publicano y el fariseo? El fariseo oraba consigo mismo diciendo, Señor, menos mal que no soy como ese.
Yo di el diezmo, estoy bien, me porto bien, tengo mi familia, soy trabajador, qué sé yo. Pero el otro se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces Dios escuchó la oración, bueno, escuchó las dos, pero salió justificado el que en realidad tenía el corazón dispuesto. Aquellos dos hombres que estaban en la cruz tenían la misma actitud. Dos hombres que estaban orando y diciendo, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pues para eso eres Dios, que esa es la oración que haces mucho, ¿cierto? Si tú eres Dios, ¿por qué permites tanta muerte y tanta corrupción en el mundo? Esa es la oración del que quiere justificarse delante de Dios con la maldad del mundo. ¿Qué era lo que le pasaba al hombre que estaba en la cruz? Si tú eres Dios, bueno, ¿por qué no arreglas el mundo? ¿Por qué no te bajas? ¿Y por qué no nos salvas? Pero esa no es la actitud correcta que Dios busca. Sin embargo, vemos al otro lado de la cruz un hombre que estaba en la misma condición que ellos, y él tuvo temor de Dios, diciendo, ni aún en la misma condenación, ¿tienes tú temor de Dios? Entonces él tiene una actitud de reconocimiento. Nosotros estamos pagando el precio por el mal que hemos hecho, pero él, ¿qué mal ha hecho? Es decir, los corazones eran totalmente diferentes estando en la misma muerte. Un corazón soberbio, orgulloso, que quería bajarse de la cruz para salvar su pellejo, y el otro dice, mira, yo estoy pagando lo que hice. Y entonces en esa actitud de humildad él ora y Dios oye. ¿Se me entendió? Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios oye las oraciones, pero ¿cómo las hacemos? Por eso yo cuando leía este pasaje, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y es de su voluntad, a ese oye. ¿Cuál era la actitud que yo tenía como pecador? Porque claro, si yo era un drogodependiente, las consecuencias de la droga es muerte y destrucción. Amén. Pero en la condición en la que yo me encontraba, la actitud de mi corazón era, Señor, si tú existes, ayúdame en mi aflicción. ¿Cuál era la actitud de mi corazón? Arrepentimiento. Estaba arrepentido, ya no quería más. Es como el joven rico, este que se gastó toda la plata, ¿cómo se llamaba? El hijo pródigo. Él ya estaba hasta el cogote de comer con los cerdos allí comiendo algarroba. Y dice que él, volviendo en sí, dice, ya sé, en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen comida y yo comiendo aquí con los cerdos. Y entonces en ese volver en sí, se acordó, volvió en sí, tuvo una actitud de arrepentimiento y entonces dijo, ya sé lo que haré. Hizo dos cosas, creyó y actuó. Creyó, se arrepintió y actuó conforme a lo que había creído. Así que él va y dice, ya sé lo que haré, me presentaré delante de mi padre y le diré, Padre, perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, así que ponme como uno de tus jornaleros. Y esa es la actitud que Dios quiere buscar en los corazones. Hay muchos corazones arrogantes que solo quieren salvar el pellejo. Señor, sálvame de la droga. Señor, que mi padre tenga plata, que me encuentre trabajo, pero para salvar tu pellejo. Es la misma actitud de corazón que tenía el egoísta de la cruz, diciendo, bueno, si tú eres Señor, pues sálvame. Y sálvate y sálvanos. Es la misma actitud. Todos quieren salvar el pellejo de estas situaciones difíciles en las que vivimos. Pero ¿te oye Dios a ti? Es decir, porque las oraciones que hacen mueven a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La oración mueve a Dios y Dios oye a todo el mundo. Oye, fíjate bien lo que te digo, oye hasta el clamor de la tierra. La tierra está gimiendo para que sea liberada de la opresión del hombre. El hombre está destruyendo la tierra. Los bosques, los mares, el petróleo, no sé qué, está destruyendo. Y la misma tierra que es vida está clamando a Dios. Y Dios oye, pero no actúa. Hay corazones que no mueven el corazón de Dios a actuar, porque estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad,
a ese oye. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, que es en Jesucristo su Hijo. Amén. Así que ¿cuál es su voluntad? Que se arrepientan, que el corazón del hombre es como decirte, pues esas oraciones que dicen: Señor, salva a mi hijo de la esclavitud de la droga. Y el Señor que entiende todo dice: ya, yo te lo voy a salvar del mundo de la droga, pero me va a servir a mí. Mis padres eso no lo conseguían entender. Señor, salva a mi hijo del mundo de la droga. Ok, el Señor me salvó del mundo de la droga. ¿Y sabes qué quería luego mi familia? Que me volviera al núcleo familiar para que le sirviera en el núcleo familiar. Me dice el Señor: no, yo no te rescaté a ti para volverte a meter en esclavitud. Yo te liberté a ti para que fueses libre y fueses a predicar el Evangelio por toda la tierra. Amén. Ese no es el llamado de todos, ese es mi llamado. Pero ¿y si el Señor hubiese escuchado mi oración para sacarme de una esclavitud, para volverme a otra? Volver al barrio, volver a la familia, volver a estar en ese entorno de jaula. Porque no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su parentela. Sin embargo, cuando obedecí a la voz de Dios y salí, como salió Abraham, que creyó a Dios, salí sin saber lo que allá me había de acontecer. He visto la mano de Dios respaldando en muchas áreas. Y nunca nos ha faltado de nada. ¿Por qué? Porque la actitud de corazón es diferente a la que podíamos tener estando en el mundo. Primera de Juan 5:14. Dice, Primera de Juan 5:14. Dice así. ¿Lo tiene? Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye. Dice el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Ellos fueron sanados, los 10. ¿Verdad que hay veces que alguien cuando está enfermo uno dice: Señor, ¿por qué no me sanas, no? ¿Por qué sigo siendo cojo? ¿Por qué sigo siendo manco? ¿Por qué sigo siendo ciego? Y no soy sanado. Yo recuerdo el caso de un chaval que estaba conmigo en Barcelona y él había tenido un accidente y había quedado inválido de los pies. O sea, inválido, quedó cojo de los pies. Tenía que ir con muletas, ¿no? Se movía, pero con muletas, porque le dejaba los pies hechos polvo. Así que este hombre clamaba a Dios y este hombre oraba a Dios diciendo: Señor, ¿por qué no me sanas de los pies? Y esto me lo contó a él a mí como amigos, como hermanos. Y entonces dice que él estaba sentado en una parada de metro y andaba con sus muletitas y entonces ya estaba, digamos, orando como en queja, ¿no? Diciendo: Señor, ¿por qué no me sanas? Si tú eres Dios Todopoderoso. Tenía ya una actitud de oración de soberbia, diciendo: ¿por qué si soy tu hijo, si tú me amas, si yo te sirvo? Y entonces resulta que justo en la puerta del metro aparece un tipo con una silla de ruedas y con unos pies súper cortitos. Y la única voz que le vino a la mente fue: ¿de qué te quejas? Da gracias a Dios porque no quedaste igual que él. Cuando Dios le revela eso, nunca más volvió a orar para que el Señor le sanara de su enfermedad. Por eso dice la Biblia que en todo seamos agradecidos. Amén. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice: conforme a su voluntad. Hay personas que no son sanadas o no pueden ser restauradas porque no van a hacer su voluntad.
¿Me entendieron? Vamos a poner el caso de aquel que llega y dice, Señor, dame el paralítico, que Señor, yo me sane. Y el Señor, que conoce la mente y el corazón, dice, ¿para qué te voy a sanar? Si resulta que te voy a sanar y no me vas a seguir, te vas a ir a la discoteca a vacilar. Y es más, vas a ser peor todavía. Porque hay algunos que quieren ser levantados de su humillación, de su pecado, de su malestar, no para hacer su voluntad, sino la suya. ¿Me entendieron? Entonces, algunos dicen que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, luego está aquel que es levantado. Yo me siento una persona levantada por el Señor para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque no volví atrás. ¿Por qué? Porque cuando puse mi mano en el arado, tiré hacia adelante. ¿Por qué? Porque estuve dispuesto a renunciar a padre, madre, hijo, por causa de Él. Por eso fui levantado del polvo del muladar. Y a veces me quedo pensando y digo, Señor, ¿por qué muchos no son levantados? Y hay veces que recibo las respuestas porque solo quieren hacer su voluntad. Algunos son levantados, serán restaurados y enseguida vuelven ¿a qué? A lo mismo. No son sanados al 100%. ¿Por qué? Porque no hacen conforme a su voluntad. Dice, si alguno pide algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso yo tengo la confianza y la seguridad de que Él me oye. Porque todo mi caminar, toda mi vida, toda mi familia, todos mis hijos, todo mi trabajo, todo lo que yo hago, está volcado en la voluntad del Señor. No ando buscando lo mío propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Por eso yo sé que Él me oye. Por eso te pregunté cuando empecemos, ¿te oye Dios a ti? Te puse los ejemplos del que está crucificado a la izquierda y a la derecha. Te puse el ejemplo del hijo pródigo, que tuvo una actitud de corazón de decir, bueno, porque él tuvo dos cosas. La primera, le dijo al padre, ¿sabes qué? Dame la parte de mis bienes, que ya yo soy mayorcito y ya sé dirigir mi vida. Así que el padre le dijo, toma, ahí tienes la parte de tus bienes. Y él fue y lo malgastó con rameras y con drogas y qué sé yo qué, lo que se movía en aquel tiempo. Pero cuando él se vio en el otro lado de la cara de la moneda, él empezó a darse cuenta que los jornaleros tenían abundancia de cosas y él estaba mendigando como un pordiosero. Eran dos actitudes de corazón totalmente diferentes. Era la oración de un hijo a un padre diciendo, bueno, yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Dame mi parte, que ya sé lo que haré. Es una actitud egoísta, avariciosa, presuntuosa en contra del Padre. Pero hay, amigos, cuando la vida nos machaca, y entonces la actitud del corazón del hijo pródigo era diferente. Y esa es la actitud que Dios quiere buscar en el corazón de sus hijos, para que nosotros entendamos que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Yo sé que hay algunos que no tienen fe. Y yo quiero que seas sincero contigo mismo. Yo sé que oras por orar porque te enseñaron, pero no crees. Porque para poder creer a Dios tienes que tener comunión con Él. Unión. De eso se trata la comunión. ¿Se acuerdan de la comunión? Que nos vestían de blanco y nos ponían un librito aquí y nos echaban la foto, ¿se acuerdan? Pero mi corazón no tenía ni una comunión. Tenía conocimiento. Pero la verdadera comunión es cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús y tienes unión con Él. De eso se trata. En esa comunión o comunicación, el Señor nos oye. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, ¿lo tenemos? Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, por eso te oye Dios,
a causa de su temor reverente. Hermano, ¿quién te puede librar de la muerte? Es un punto importante. Escucha bien esta palabra, dice, y Cristo en los días de su carne, mientras Él estuvo como hombre en la tierra, dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que le podía librar de la muerte. Pero, ¿por qué fue oído? Porque claro, Jesucristo no estaba, cuando Él estaba en carne, como hombre, Él no estaba orando consigo mismo, Él estaba orando con el Padre. En la condición de hombre, Él oraba a su Padre, que le podía librar de la muerte. Y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído? Vamos a ver la actitud que nosotros debemos de tener para ser oídos. Vuelvo a lo mismo. El hombre de los dos hombres de la cruz, el soberbio, el orgulloso, el que quería salvar el pellejo, y luego está el otro, el que tenía humildad para decir, bueno, Señor, yo a la verdad estoy pagando el precio porque he hecho mal, pero tú, Señor, ¿qué mal has hecho? Entonces, ¿por qué fue oído su clamor? Temor reverente. ¿Se acuerdan de las películas esas de los espadachines cuando llegaba el tipo y le hacía? ¿No? Le hacía esa reverencia que le hacía al rey. ¿Cuántos se arrodillan aquí delante del Padre? Te arrodillas delante del Padre con temor reverente. Porque hay que tener convicción de que Cristo puede salvar tu alma de la muerte. Jesucristo enseñó a sus discípulos y les dijo, no temáis a los hombres, yo os enseñaré a quién debéis de temer, al que puede destruir vuestro cuerpo y echar vuestra alma en el infierno. Estas son palabras de Jesús enseñadas a sus discípulos. Estas son palabras que yo transmito a vosotros los creyentes. ¿A quién debemos de temer? ¿Al hombre? No, debemos de temer a Dios, que puede destruir nuestro cuerpo y echar nuestra alma en el infierno. A ese temed. Pero fue oído a causa de su temor reverente. Y escucha bien lo que dice aquí. Y aunque era hijo, a veces pensamos que por ser hijo de Dios no nos van a ocurrir cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira lo que dice la Escritura. Y aunque era hijo, por lo que padeció, porque hay cristianos que no quieren padecer, quieren pura bendición en sus vidas, y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Cuántos quieren padecer en remar? Los que quieren padecer en remar, me levantan la mano, por favor. Porque ¿sabes cómo se aprende la obediencia? Estando sujeto a tus autoridades, te guste o no te guste. Y dice, y aunque, dice, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo siempre le digo a los chicos o a las chicas, mira, cuando entras a remar, tienes que aprender dos cosas: humildad y obediencia. Si no entras por ahí, olvídate. A la larga te saldrá el gigante ese de nuevo que resurgirá y bueno, pero humildad y obediencia son dos cosas que Dios quiere que tú aprendas en el principio. ¿Qué fue lo que aprendió él como hijo? Padeció, y por ese padecimiento aprendió obediencia. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Tienes que padecer, hermano, sea donde sea. Sea donde sea, padece como hijo. Y entonces cuando aprendas la obediencia, escúchame bien, porque esto es revelación de Dios para tu vida. Cuando aprendas obediencia sumisa, ¿sabes qué va a ocurrir? Lo dice más adelante: serás perfeccionado. Serás perfeccionado. Yo cuando miro para atrás, ay amigo, tú tendrías que verme como yo era en la calle.
Yo sé que muchos de vosotros también, pero tú tenías que haberme conocido hace 15 años atrás. Me tenías que haber conocido. Y si tú me ves ahora, dices, no, ese no eres tú. De hecho, yo le daba unas fotos por ahí que tenía y dice, ¿este es el pastor? ¿Este es el pastor? Pues sí, era yo. Pero por causa de la obediencia al Padre, como hijo, he sido perfeccionado. Y no soy perfecto, sino que voy hacia la perfección. Pero he padecido mucho, hermano. He padecido mucho en estos 15 años de ministerio, pero he visto la perfección de Dios moldeando. Todos, Señor, quiero ser barro en tus manos. ¿Cuántos quieren ser barro en sus manos? Y cuando el Señor te meta el dedo gordo para doblarte de la espalda, cuando te diga aquí este lado está muy duro, y te empieza a moldear, ya te empieza, no, hermano, por ahí no cuelo. Pero es que es así el asunto. Imagínate, Jesucristo estaba padeciendo en el huerto de Getsemaní, orando con sudor, con lágrimas, con temor reverente, estaba siendo moldeado para ser perfeccionado. Él no podía decir, Señor, pasa de mí este cáliz. Bueno, podía decirlo, pero no sabía que tenía que pasar por ahí. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay algunos que le meten un poco el dedito así y ya se cruje. ¿O no? Ustedes saben, una carga un poco pesada de trabajo y ya se crujen. Y no aprenden obediencia. Y sabes, los que no aprenden obediencia y humildad están prontos a perderse en el camino. Amén. Ahora, segundo punto. Estamos hablando de si te oye Dios a ti. Ahora viene lo más difícil. ¿Oyes tú a Dios? ¿Se acuerdan el caso ese de estaba pensando yo esta mañana en el caso este de Peliquén, una especie de, que era como un grupo de jóvenes que vivían que le decían que era una secta, que enterraron a una chica, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? La Pilque esa, la secta de Pilque, no sé qué. Entonces la jefa de allí, yo no conozco mucho ese tema, pero le pusieron un nombre porque ella dice que oía a Dios. Y entonces, conforme a lo que oía de Dios, ella lo transmitía y se lo compartía. Y ella la catalogaron los psicólogos como demencia cristiana o no sé qué cuestión era. Pero como que estaba loca. Ahora yo pregunto, ¿oyes tú a Dios? Porque te van a tildar de loco. Si yo veo a un psicólogo y le digo, Dios me habló. Vete a tus padres y dile, ¿sabes qué? Dios me habló. Te van a tildar de loco así, al tiro. Pero ¿cómo que Dios te habló? Claro, yo voy a la Escritura y digo, la multiforme gracia de Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora nos ha querido hablar por medio de Jesucristo su Hijo. Y la Escritura, la palabra de Dios, es palabra de Dios que habla al hombre. Y hay maneras y formas de escuchar a Dios. Dios se manifestó de muchas formas, con voz audible, con viento silbo, pues con estruendo de muchas aguas, qué sé yo, en la persona de Jesucristo, por la voz de su siervo, por medio de la palabra. Pero Dios sigue hablando hoy. Por eso hay un Nuevo Testamento que se llama Dios habla hoy. Pero decir que Dios me habló o que yo escuché a Dios hablando a mi vida, te van a tildar de loco enseguida. Porque no es común en estos tiempos decir que Dios te habla. Porque eso es como que es para el pasado. Si a esa mujer que dice que ella oía a Dios de cómo le hablaba, yo me sentía identificada con ella. ¿Sabes por qué? Porque cuando dice que Dios le habló, tú imagínate a Abraham, ¿cómo lo hubiesen tildado hoy? Y claro, cuando hablamos de Abraham, todo el mundo cree a Abraham. Pero es que, amigo, Abraham oyó a Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Mira lo que dice. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Es decir, aquí hay
Aquí Dios habla a Moisés y le dice, mira, yo te voy a decir una cosa, hay un camino preparado para ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Crees que hay un camino preparado para ti? Escúchame bien. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Es decir, el ángel tenía un mandamiento, era introducirlo en el lugar que Dios había preparado. Esa era la comisión del ángel. Y entonces le da una orden y le dice, guárdate delante de él. ¿Y qué dice? Y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mira, cuando nosotros leemos la Escritura y entendemos que hemos orado a Dios y Dios nos ha escuchado, debemos de entender que Dios también habla al hombre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué le dijo Dios al ángel? O sea, ¿qué le dijo Dios a Moisés? He aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Quién va delante de nosotros? ¿Quién es el buen pastor? Él es el camino, es por donde nosotros debemos andar. Él va delante de nosotros porque la comisión de Él es llevarnos al lugar que Dios nos tiene preparado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchos que son rebeldes, porque luego le dice otra vez la voz de Dios diciéndole, guárdate delante de Él y oye su voz. Oír su voz. Es un mandamiento, oír su voz. No le seas rebelde, porque no perdonará. ¿Me entendieron? Entonces, ¿cuál es el comezón que nosotros como hijos debemos de tener? Pues el deseo ferviente de oír su voz. Amigo mío, cuando yo escucho la voz de Dios, me quedo realmente transformado. Una sola palabra, una que llene mi entendimiento, que llene mi corazón, me alimenta para caminar meses. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces yo me canso del camino, yo a veces me canso de aguantar a tanta gente. ¿Qué problema por aquí? ¿Qué problema por allá? Me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Como los boxeadores, tiro la toalla y me bajo del ring. Pero ¿sabes? Una sola palabra, una sola de la voz de Dios alienta toda mi alma y mi fuerza y mi corazón, y entonces no tiro la toalla, sino que sigo adelante en firmeza. Por eso dice la Escritura, guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde. Por eso, amigo, cuando yo veo a alguien que no oye a Dios, la primera tendencia que él tiene es a bajonearse. Una persona que oye a Dios constantemente es una persona activa. Es un hombre como Josué, que está dispuesto a estar a la falda del monte esperando a que el Señor baje. Es un hombre que está dispuesto a ir a la guerra. Es un hombre que tiene disposición para todo. Pero aquel que no oye la voz de su Señor es alguien que está abatido. Hay que empujarle, hay que decirle lo que tiene que hacer. Camina, se le dice a muchos, no te pares en el camino. Estos que no oyen, que no reciben, que no tienen el mandamiento de oír a Dios cada día, pues esos tienen la tendencia a bajonearse. Escúchame bien, Mateo 7:24. Dios me mostró algo mientras leía en esta mañana. Nunca lo había visto, pero hoy el Señor, pues en su gracia me lo hizo entender. Yo no sé si tú lo entenderás, pero a mí me lo ha dado a entender. Y dice, ¿qué pasaje te dije? Mateo 7:24. Bueno, ese no es el siguiente, que luego te lo voy a decir. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye, ¿qué está diciendo? ¿Cuántos oyen a Dios? Jesús le dijo a sus discípulos, cualquiera pues que me oye. Y te voy a decir luego cuál es la revelación que Dios me mostró. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿le compararé a qué? A un hombre prudente. ¿A quién? Al que oye
El prudente es el que oye y actúa. Que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que dice que me oye, pero no hace, porque ese es el problema de muchos, que oyen a Dios, pero no hacen. Por eso decía en el principio que Dios oye a todos, pero como todos no actúan conforme a la voluntad del Padre, el Padre no respalda. Así de sencillo. Por eso había dicho en Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Entonces nos vamos a Marcos 7:24 y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué está haciendo? Está oyendo al Señor y hace conforme a su voluntad. ¿Qué ocurre? Que entonces Dios respalda, y cuando viene el problema, cuando viene la lluvia, cuando viene la catástrofe, no caes porque estás sobre la roca. Pero luego nos encontramos con la otra persona que, aunque oye, no oye con fe. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando viene el problema, cae. Ay, amigo, te va a venir de repente una sorpresa a tu vida, y como no estés afirmado sobre la roca, caerás y serás reventado contra el suelo. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. En un abrir y cerrar de ojos te llega una noticia. Te llega una noticia a tus oídos. Te vas a ver en una situación donde o te afirmas a la roca. Te voy a contar una experiencia que tuve de cabro chico. Yo me había escapado de la escuelita, ¿cómo le llaman aquí cuando se dan sus vueltas? Me hice una cimarrita ahí con todos los chavales de la... no sé qué edad tendría 12 o 13 años, no sé qué edad tenía. Me hice mi cimarrita por ahí, vámonos a la playa, nos fuimos a la playa. Y entonces, o sea, venían las olas, Canarias es todo isla, imagínense. Entonces estaba con bravura la mar. Y venía la ola y arrasaba. Entonces cuando pasaba la ola, al bajar, te daba tiempo a cruzar a una cueva gigante que había, y allí nos metíamos a fumar y a esas cuestiones. Así que en una de esas yo me puse nervioso y no calculé bien. Me acordaré toda la vida. Llevaba mi mochila atrás y no calculé bien, y llega la ola, hermano, con una fuerza tremenda. Imagínate, con 12 años, y me agarró y me levantó en un abrir y cerrar de ojos así para arriba. ¡Fum! Y yo me vi así, pero en el aire, y de repente hace la ola así, y me tiró contra la roca. ¡Blam! Por eso digo que muchos van a quedar reventados. Yo no sé cómo, pero me agarré con una fuerza tan fuerte a esa roca. ¿Conocen el mar, no? ¿Cuántos han estado en la playa? Las rocas tienen como... del agua tienen como... hay algunas que son como piconas. Mira, hermano, me sangré todas las uñas de las dos manos. Me agarré con tal miedo y con tal fuerza a aquella roca que se me sangraron las manos. Yo no me solté. El agua no consiguió arrastrarme hasta el vacío, ¿no? Que luego ahí rompe y todo el cuento ese. Pero oye, me agarré a la roca con una fuerza y una firmeza que me acordaré toda la vida. Por eso yo entiendo cuando dice que el que oye mis palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo te digo una cosa, hay veces que vas a tener que agarrarte a la roca hasta con las uñas, hasta que te salga sangre. Pero hay de ti como tú no te agarres a la roca y te lleve al vacío, a la fuerza de las olas del mar. Dice que quedarás despedazado. Amén. Marcos capítulo 12, versículo 29. Dice, Marcos 12, 29, vamos a terminar, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. ¿Cuál es el primer y mayor mandamiento? Pero fíjate que yo hoy mientras lo leía, el primer mandamiento es oye.
porque el pueblo de Dios es duro de corazón. Porque le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y le dice, el primer mandamiento de todos es, oye. Lo primero. Por eso digo, ¿oyes tú a Dios? Y le dice, oye lo que te estoy diciendo, le está diciendo el Señor. Oye, oír. Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Pero el primer mandamiento, que es un mandamiento, es algo cuando tienes que hacerlo, es una ley, debes de hacerlo, es oír. No seáis tardos para oír. ¿Se acuerdan de esa palabra? Y fíjate que el pueblo no oye. Por eso cuando nosotros estamos en las reuniones yo me fijo quién oye y quién no oye. Hay personas que están en el culto y están bla, 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 y no oyen. O se quedan dormidos y luego dicen amén. ¿Me entiendes? No oyen. Pero el primer mandamiento es oír. Y oír, pues, oye, mira que es molestoso con el calor que hace, yo aquí con corbata y esto, me dan ganas de sacarlo, pero yo tengo bla. Mi condición aquí es hablar, tu condición ahí es oír a quién, a Dios. Y nosotros cuando nos reunimos como pueblo, el primer mandamiento que debe de estar en nosotros es oír qué es lo que Dios quiere hablarnos. El problema es que, como decíamos antes, el que oye estas palabras, lo que Jesús estaba hablando, el que oye estas palabras y las hace, ¿a quién le compararé? A un hombre prudente. Entonces, ¿a qué va la gente a la misa? ¿Al rito religioso? Eso no va a ningún lado, créeme. Pero cuando nosotros nos reunimos como pueblo, estamos pendientes de oír a Dios. Y le dice, oye Israel, ¿cuál es el primer mandamiento? Oír. Pero le dice, yo quiero que escuches mis palabras. El Señor uno es. Así que cuando nosotros entendemos esta palabra y venimos a la reunión, lo primero que debemos disponer es nuestro corazón a oír la voz de Dios. Yo sé que hay personas que están escuchando la voz de Dios, porque están entendiendo qué es lo que Dios quiere hablarle. Hay otros que no se enteran, pero hay algunos que sí oyen a Dios y dicen, Señor, perdóname, voy a poner manos a la obra. Amén. Así que, ¿cuál es el primer mandamiento? Oír. ¿Oyes tú a Dios, hermano? ¿Le oyes? Porque si le oyes y no actúas conforme a lo que oyes, entonces no eres un hombre prudente, sino un imprudente. Amén. Jonás capítulo 3, versículo 3, vamos a terminar con estos dos versículos. Por eso dice Santiago que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, porque Dios quiere que nosotros escuchemos lo que Él quiere decirnos. Jonás capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio del mayor hasta el menor de ellos. Amén. Entonces, vamos a ver dos cosas. ¿Qué envía Dios a Nínive? ¿A quién envió? ¿Y qué significa Jonás? Paloma, es decir, Dios envía una paloma. ¿Ves cómo hay que ponerle los nombres a los hijos como corresponde? Dios envía una paloma, Dios envía a Jonás a Nínive. No envió la destrucción, no envió la muerte, envió una paloma como aviso. ¿Y qué hace el Señor? Envía a Jonás una paloma, rebeldía sí, pero fue. Y resulta que cuando llega allí y el hombre profetiza sobre el pueblo cree a Dios. Y al creer a Dios, ¿qué ocurre? Actúan conforme a lo que han creído. Mira, hermano, cuando alguien dice que ha oído a Dios y que ha creído a Dios y que se ha arrepentido y luego sus actos no van acorde a lo que él habla, el tal es un mentiroso.
¿Cuántos dicen amén? Es un mentiroso. O sea, ¿tú qué me vienes a hablar a mí de que conoces a Dios, de que amén, y luego resulta que andas robando de la venta, que andas robándole al patrón, que andas haciendo esto o con la vecina de tu prójimo? O sea, nada que ver. El pueblo de Nínive, cuando creyeron al profeta, actuaron conforme habían creído y por medio de sus hechos lo confirmaron en quien había creído. Cuando alguien ha cambiado de corazón, lo demuestra con los hechos y no solamente con su boca. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, hay mucho pueblo que dice que oye a Dios pero no actúa conforme a su voluntad. Por eso no son concedidas tus peticiones. Y sabemos que Dios oye, que no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese sí oye. Amén. Bien, terminamos con Proverbios 23:19, que dice, oye, ¿qué dice Proverbios? Oír. La palabra oír, hermano, es tremenda en la Biblia. La palabra oír en la Biblia es tremenda. Yo te recomiendo que escudriñes ese tema. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al camino. Y dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón, ¿qué les pasará? Empobrecerán. Y el sueño le hará vestir vestidos rotos. Pero el proverbio está diciendo, oye, hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Sé sabio. No te juntes con los comedores y los bebedores de vino, porque empobrecerá. ¿Te está avisando el Señor o no? ¿Y por qué siempre quieres andar con el cabeza pescado? No te entiendo. ¿Por qué siempre quieres andar con el más choro? ¿Por qué siempre quieres andar con aquel que la lleva? Si va a empobrecer, te avisa el Señor. Pero dice, oye y sé sabio. Olvídate de ello. No estés ni con los comedores, ni con los bebedores, porque van a empobrecerse. Sé sabio. Así que muchos van a vestir vestidos rotos. Yo recuerdo a mis padres cuando me decían, hijo mío, sé sabio, no vayas con los amigos esos del parque, porque no es bueno. Y yo, ¿qué les decía a mis padres? Y yo sé que tú también se lo decías. No, pa, es que tú eras de otra generación. Esto es otra movida que tú no entiendes. Pero sabes, pasaron 15 años y yo me empobrecí. Cuando mis padres me decían, hijo, toma, me preparaba la colación, me preparaba la maletilla, me decía, venga, entra. Me iba al coliseo ese donde estudiaba la profesión y yo saltaba por detrás. ¿Con quién me iba a juntar? Con los comedores y con los beberones. Y había un amigo, siempre me acuerdo, que me decía, tío, deja de irte para allá, si has venido a estudiar, estudia. Después de 15 años, ahora cuando fui a España lo volví a encontrar. Y es tremendo cuando uno se esfuerza en algo que quiere y lo consigue, ves los frutos de tu trabajo. Yo, este pasaje me lo aplico a mi vida, pero que muy bien. Me junté con el comedor y el bebedor y me empobrecí y mis vestidos se envejecieron. ¿Qué tal si yo me hubiese juntado con aquel que me instruía en lo bueno? Posiblemente no estaría hoy aquí. Amén. Pero yo te pregunto en esta mañana, dentro de nuestras comunidades, ¿con quién te vas a juntar? ¿Con el que entra el whisky allí? ¿Ah? ¿Con el que entra la botellita, con el que fuma, con el que bebe, con el que roba? ¿Con ese te vas a juntar? Sé sabio, hijo mío, lo que te dice el Señor en esta mañana. Sé sabio. El que se junta con el comedor y el bebedor empobrecerá. Amén. Ponte de pie y vamos a orar al Señor. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, oye. Oír lo que Dios quiere decirnos, que Dios es uno,
Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es necesario que oigas, que escuches lo que Dios quiere decirte. Deja de escuchar las voces del mundo. Deja de escuchar, a los demonios. Escucha la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Cierra tus ojos, yo quiero orar por ti. Hay inquietud en los corazones, y eso es lo que yo estoy discerniendo ahora mismo. Hay inquietud en tu corazón, no sé por qué. Pero amigo mío, escúchame bien lo que te voy a decir. Mi paz os doy, mi paz os dejo, dijo el Señor a sus discípulos. Y yo no os la doy como el mundo la da. Así que no se inquiete más tu corazón, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestro descansar. No te afanes por las cosas de este mundo, te dice el Señor, porque todas las cosas las tendrás a su tiempo si permaneces en mi voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por estos hombres y mujeres que han escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, por enseñarme en este día que lo primero que debo de hacer es oírte a ti, Padre, oír qué es lo que tú quieres hablar a mi vida. Y cuando aprendo a escucharte, Señor, entonces mi vida cambiará para hacer tu voluntad. Te ruego por estos hombres y mujeres que han escuchado y que han entendido, que tú los bendigas, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que tú nos oyes si lo hacemos conforme a tu voluntad. Yo te ruego por estos hombres y mujeres que han prestado atención a tu palabra, que ellos claman en oración pidiendo libertad de la esclavitud. Te ruego, Jesucristo, que los bendigas, Señor, y los liberte, porque si tú nos libertas, Señor, seremos verdaderamente libres. Más fuerte que